Del problema 5 nos había quedado una parte, que después revisando me di cuenta, en la que nos piden, además, ¿se acuerdan que hicimos una tabla y calculamos los valores del Z crítico? Comprobamos que da lo mismo para muchos gases. Y lo que nos pedía además era estimar los valores críticos faltantes en esta tabla. ¿Se acuerdan que algunos de los gases no tenían el valor del volumen crítico? Y la idea es que usen el resultado del Z crítico promedio, el que obtienen ustedes o el que tienen ahí en las diapositivas, este valor, este 0,288, para estimar a partir de los parámetros críticos de cada gas cuál sería el volumen crítico que falta para estos gases. ¿Sí? Directamente despejar del Z crítico, usando el valor medio. Bueno, y lo pueden hacer también en Excel esa cuenta. Algo que podemos hacer ya con lo que ya tenemos es resolver el último problema de la guía, que es el problema 7. ¿Sí? Que nos dice explicar qué entiende por temperatura de Boyle. ¿Se acuerdan que esa temperatura la definimos en términos de la pendiente en el origen de un gráfico presión-volumen en función de la presión? ¿Sí? Pero que físicamente equivalía a la temperatura en la cual las interacciones repulsivas e interacciones atractivas prácticamente se compensaban y no había un predominio de unas sobre otras en el comportamiento experimental de los gases a bajas presiones. ¿Sí? Entonces, bueno, pueden usar cualquiera de esas definiciones. Y lo que nos dice la segunda parte del problema, fíjense, dice, empleando la información de la tabla 3, corroborar que la temperatura de Boyle reducida, o sea, la temperatura de Boyle de cada gas sobre su temperatura crítica, es aproximadamente constante. Y estimar las temperaturas de Boyle faltantes en la tabla teniendo en cuenta esta relación. Entonces, algo que podemos hacer es volver al Excel que teníamos, ¿sí? Donde habíamos calculado el Z crítico, podemos calcular la temperatura de Boyle reducida para cada gas. Directamente, ¿se acuerdan? Vamos a poner acá arriba, que es, vamos a calcular la temperatura de Boyle reducida como la temperatura de Boyle de cada uno de esos gases sobre su temperatura crítica. Entonces, para los gases que tenemos temperatura de Boyle en la tabla, como estos, vamos a hacer ese cociente entre la temperatura de Boyle y la temperatura crítica. Y podemos hacer la cuenta para varios. Para todos los que tenemos ese valor. ¿Sí? Fíjense que con excepción del helio, que bueno, el helio es anómalo en muchas cuestiones, de hecho condensa recién a 4 Kelvin, tiene un montón de diferencias con muchos de los otros gases, pero excepto eso, el resto de los valores ronda siempre el mismo valor. Perdón, para el resto de los gases ronda siempre el mismo valor. Y podríamos decir que el valor medio está cerca de, a ver, podríamos sacar, perdón, del valor medio. El primero no vamos a promediar con el helio. Y podríamos decir que está alrededor de 2.77. Como les dice el problema, 2.8. O sea que la temperatura de Boyle reducida para la mayor parte de los gases es alrededor de 2.8. Entonces con eso lo que podemos hacer es estimar cuál será la temperatura de Boyle para los gases que no tenemos el valor reportado en la tabla. ¿Sí? Entonces podemos calcularlo para estos gases como su temperatura. Fíjense que si despejáramos de acá la temperatura de Boyle va a ser la reducida por la crítica. Y si para la reducida tomamos 2.8, entonces podemos estimar la de Boyle a partir de la crítica de cada uno de esos gases. ¿Sí? Para el cloro, la temperatura de Boyle sería de aproximadamente 1160 grados centígrados. No, perdón, Kelvin. ¿Sí? Y así la misma cuenta la podemos arrastrar para todos los gases. ¿Sí? Esa sería una forma de estimar la temperatura de Boyle de esos gases. Fíjense que entonces las temperaturas de Boyle son aproximadamente el triple de la temperatura crítica. ¿Sí? La temperatura de Boyle es bastante más grande que la temperatura crítica para un gas dado. Bueno, y con eso tendríamos el problema 7. Nos salteamos uno de los problemas, que es el problema 4, pero
básicamente ya tienen todos los elementos y de hecho discutimos este problema en las primeras clases. De hecho, si quieren repasen alguno de los videos o miren las diapositivas de la clase 1, porque los que nos propone el problema es usar lo que llamamos el método de las densidades límites. ¿Se acuerdan que era una forma, estudiar la densidad en función de la presión era una forma de determinar pesos moleculares de los gases? Bueno, la idea del problema es eso. Les propone al principio, dice, si la ley del gas ideal fuera válida para este sistema, la relación presión sobre densidad, fíjense que acá Rho está usando la densidad, debería ser una constante e independiente de la presión. Analizar si se cumple esto gráfica y analíticamente y qué información contiene la ordenada al origen. ¿Se acuerdan que de la ordenada al origen podíamos sacar el peso molecular? Les propone representar para esta sustancia el producto P por B como función de la presión. Verificar que hay una dependencia lineal y determinar la temperatura. ¿Sí? En un análisis similar al que ya hicimos para un problema anterior. Digamos, la representación de P por B en función de la presión nos permite obtener RT como el valor extrapolado al origen. En este caso, si es una recta, como la ordenada al origen. Y usar el valor, el resultado de la representación de presión sobre densidad en función de la presión para obtener el peso molecular del gas que estamos considerando.